¿Cómo están, mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video del canal, cracks. ¿Acaso no lo viste venir? Esta vez, mi hermosa gente, vamos a ver las nuevas cosas que llegaron en la actualización. Ya saben que aclamadamente y gracias a la comunidad Free to Play añadieron el insecto universal para los insectos morados. Al fin, gente, eso es un gran logro. En este video tenemos algunas curiosidades sobre qué es lo que trae luego de la evolución de que tú consigas las T10. Básicamente ya saben que en la actualización mencionaba de que vienen nuevas mejoras para los jugadores que hayan alcanzado las T10. Si eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosísima gente, vamos con el videito, vamos para allá. Perfecto, familia, estamos dentro del hormiguero. Antes de empezar, mi hermosa gente, quiero mandar un agradecimiento, obviamente a un gran jugador que está dentro de nuestra alianza, se llama Cristian. Él me prestó su cuenta para poderles mostrar lo que trae, obviamente, la evolución después de que consigas las T10. Pero antes de eso, primero vamos a ver el nuevo insecto universal. Ustedes los pueden chequear acá. Cristian todavía no lo consigue. Ya saben que eso es también de suerte. Los morados también. Entonces el nuevo universal es este. Es un poco curioso, ya que ya saben que es universal, pero dentro de su habilidad, ya saben que ahorita cada insecto tiene una habilidad que puede proporcionarle al insecto que vaya a ayudar. En este caso podemos ver de cuando lo pongamos a ayudar, da defensa a todos los soldados de cualquier tipo que estén en la guarnición. Básicamente este insecto te va a ayudar más para la defensa. Pero aún así, ya hacía falta. ¿Se acuerdan que en una transmisión que hice con Simbo, hasta le hice una pregunta de que si tal vez él tenía más o menos esperanzas, o tal vez pensaba que habría la posibilidad de que Deans añadiera un insecto universal para los morados? Pero como ya saben, el juego poquito a poquito nos sorprende y esta vez ya tenemos un insecto universal para los morados, que a muchos nos hace falta, ya que si tú tienes el avispón, obviamente te puede ayudar un Atlas, pero para los que son free to play y solo tienen el Atlas, les viene de 10 que venga un ayudante universal morado. Obviamente este es el escarabajo de la uva, si no me equivoco así se llama. Ahora vamos en el caso de los jugadores que ya hayan alcanzado las T10, y una vez alcances esas T10, vas a llegar y desbloquear la nueva evolución, que obviamente la vemos aquí. El tema está en que cuánto tiempo te va a tomar a ti completar esta nueva evolución. Si tú te das cuenta, para las T10, si no le inviertes dinero y quieres ir de forma free to play y completando eventos y así sucesivamente, te tardas entre 10, 11 meses o hasta un año dependiendo cómo vaya tu ritmo de juego. De aquí más adelante veremos a jugadores que van mejorando poco a poco, ya que esto va a dar un plus para los jugadores que ya están en T10. Llegar hasta aquí y seguir mejorando todo esto te va a consumir bastantísimo y no sé cuánto tiempo te llevará, ya que es algo nuevo y todavía se está descubriendo. Perfecto, vamos a la primera mejora. Podríamos decir la defensa de vanguardia. Este tipo de habilidad que vamos a ir mejorando dentro de la evolución nos menciona que incrementa la defensa de la línea delantera o del escuadrón, podríamos decir. Dependiendo del porcentaje en lo que tenemos, hasta nivel 20 podremos subirlo y un 20% más de defensa en la línea delantera podremos tener. Una vez completemos la defensa de vanguardia, vamos a 3 ramas, que una va especializada a guardianas, arqueras y transportadoras. El primero es obviamente defensa versátil de hormiga guardiana, defensa versátil de hormiga arquera y defensa versátil de hormiga transportadora. Por ejemplo, vamos al de la arquera. Por cada escuadrón de hormiga tiradora en nuestro equipo, aumenta la defensa de todos los escuadrones. Perfecto, vamos a la siguiente. En este caso dice que el daño de habilidad recibido por todos los escuadrones se reduce. O sea, el daño que recibamos del daño de habilidades del escuadrón enemigo, nosotros lo vamos a reducir en un cierto porcentaje. Lo mejoramos hasta nivel 20 y nos proporciona un 15%, podríamos decir, de resistencia a ese tipo de daño enemigo. ¿Listo? El siguiente es incursión oscura. Básicamente esta habilidad nos dice que el ataque de nuestra línea de atrás aumenta. Obviamente hay línea frontal, línea del medio y línea de atrás. Esta exclusivamente va a dar buffo a la línea de atrás, a la línea 3. Para los que más o menos
vayan enfocándose poco a poco. Luego de esto viene ataque versátil de hormiga arquera, igualmente de guardiana y de transportadora. En este caso, de la descripción de arriba que nos daba por cada, podríamos decir, por cada escuadrón que llevemos en la tropa. En este caso igualmente funciona de la misma manera, solo que en vez de darnos defensa, nos va a dar ataque. Igualmente es la misma descripción. Por cada escuadrón de hormiga aterradora en nuestra tropa, aumenta el ataque de los escuadrones, dependiendo del porcentaje que esté. Y aquí vamos a golpe fuerte. Aquí nos menciona de que en esta parte lo veo bueno porque esto aumenta el daño de habilidad de todos los escuadrones. Esto va a aumentar en gran medida. Me imagino que ya llegando a esta evolución ya harás más daño en pangolín, en marmota y entre en PvP obviamente se incrementa el daño de habilidad, que es bien importantísimo. Igualmente lo vamos a poder subir hasta 15% si lo llevamos a nivel 20. Ojo. A lo que nos damos cuenta, ustedes sí o sí deben completar las 3 evoluciones para seguir con el camino de la rama. No se pueden como decirles, qué sé yo, si tú vas por una, sigues con la otra y así lo que te vaya conveniendo. No, así no funciona esto, sino que hay que ir completando todo a todo. Perfecto. Luego viene la mejora potencial, que es esta de acá. Nos dice que esta parte de la mejora potencial, la salud de nuestra línea media aumenta. Perfecto. Si ustedes se dieron cuenta, en la de acá aumentaba la defensa de la línea de al frente, ¿no es cierto? La línea delantera. En este caso estamos viendo de que en esta vamos a recibir más vida en la línea del medio. Listo, va a aumentar la salud. Luego viene salud versátil de hormiga tiradora. Igualmente salud versátil de hormiga transportadora y guardiana. Aquí vamos a recibir vida. Igualmente, por cada escuadrón que llevemos en nuestra formación, vamos a tener este incremento de vida. Y nos vamos por acá, en la siguiente rama se llama lúcido. Nos menciona así, aumenta la resistencia de control de todos los escuadrones. Perfecto. Y vamos a la última mejora. Luego de lúcido viene rescate urgente. Esta mejora nos menciona que cuando el poder de cualquiera de nuestros escuadrones esté cerca de 0, ese escuadrón cura inmediatamente el número total de hormigas heridas. Y aquí vemos la característica que nos menciona. Por ejemplo, aquí vemos el porcentaje de curación de hormigas que puede tener dependiendo del nivel. Y aquí nos dice el incremento de poder que podemos recibir. Y se ve muy curioso. Obviamente para llegar acá nos va a llevar demasiado tiempo. Los pay to win obviamente con dinero se adelantan y rápidamente llegan ahí. A lo que voy viendo, imagínense, aquí en esta mejora, para pasarlo, digamos, de nivel 1 a nivel 2, ya nos están cobrando 2400 de restos de criatura. Miren, imagínense, si vamos a la de acá, por ejemplo, si queremos subir a nivel 1 esta parte, nos cobran 2500. Acá, miren, 2700. Acá nos cobran 2800. Imaginen, va aumentando dependiendo de la rama igualmente. 3400. Si nosotros hacemos una comparación dentro de la rama T10, la rama T10 al inicio no es que te pide más de 1000. Te empieza a pedir desde 300, luego 400, 500, 600 y hasta 1000. En cambio aquí desde un inicio, ya desde las primeras mejoras ya te está pidiendo 2400. Ya llegando a la mejora de nivel 20, ¿cuántos restos te va a pedir? Más tiempo te va a llevar completar estas mejoras por el tema de los restos de criatura. Ya saben que eso es lo más complicado dentro del juego, pero me imagino que ya hay varios jugadores que están llegando a T10 y por eso es que Dan se está añadiendo estas nuevas mejoras. Más adelante ya veremos tal vez jugadores que ya han completado esto, me imagino como jugadores como Reverenge, Robot, y mostrando sus evoluciones a tope. Muchas gracias mi hermosa gente por haber llegado a esta parte del video. Acabamos de ver las cositas nuevas que añadieron sobre el insecto para los jugadores que ya hayan alcanzado las mejoras de T10. Así que mi hermosa gente, les agradezco por su hermoso apoyo. Y sin más que decir, yo soy Tony JM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero mucho. Bye bye. El macho.